Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el Año de la Esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Vamos a leer Génesis 12, versículo 1 al 3. Y a los que les gusta tomar nota, el título de la predicación es Cambiando la cultura de nuestro hogar, y ya les voy a explicar de qué se trata. Génesis 12, versículo 1 al 3. A mí me cuesta mucho trabajo, se lo comentaba ayer a Andri, que a mí me cuesta mucho trabajo que prediquémosle un mensaje a las madres. A mí me cuesta trabajo. Prediquémosle un mensaje a los padres. Prediquémosle, cuando estoy presionado por las fechas, me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque yo me siento más cómodo cuando yo oro y Dios me revela el mensaje que la iglesia necesita. Sin embargo, el mensaje de hoy tiene, desde luego, de la revelación del Señor, y también voy a tratar algunos temas que tienen que ver con el tema de familia y en especial nuestra dignidad como padres. Entonces vamos a mirar Génesis 12, versículo 1 al 3. Dice: el Señor le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Punto número 1. Cuando Dios le habla a Abraham en este episodio específico, Dios le está hablando de que él tiene que estar dispuesto a despojarse. ¿Despojarse de qué? De una tradición, de unas costumbres, de unos parientes. ¿Para qué? Para ir a tomar lo que Dios tiene para él. Amén. Entonces, cuando hablamos de cambiar la cultura de nuestra familia, estamos hablando de que aún nosotros, siendo cristianos, traemos muchas cosas de atrás que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y desde luego hay que tomar lo bueno y hay que desechar lo malo. Cuando somos hijos de Dios, tenemos la facultad y el poder para tomar decisiones y decidir: esto no me sirve y esto sí me sirve. Pero cuando no somos hijos de Dios, tenemos que continuar obligatoriamente, porque cuando usted y yo estamos en la esclavitud del pecado es muy difícil salir de ahí. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre por nosotros. Ese fue el precio de nuestra libertad. Antes todos nosotros estábamos secuestrados por el reino de las tinieblas, pero Cristo pagó con su sangre para darnos libertad. Y dice entonces, versículo 2: haré de ti una nación grande. O sea, cuando Dios te llama para algo grande. Amén. ¿Por qué? Porque el Dios que te llama es muy grande. Y para lo que nosotros es grande, para Dios no es nada. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé visión para poder comprender y entender lo que Dios tiene para nosotros. Dice: no importa en donde tú estés, no importa si eres padre de familia, no importa si eres un empleado, no importa si eres un profesional, no importa dónde estés. Lo importante es que si tú estás en la dirección que Dios te lleve, tú ya estás haciendo algo grande. Grande que Dios tiene para ti. Sigamos adelante. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oiga, y te bendeciré. Es decir, vas con la bendición asegurada cuando caminas en obediencia a lo que Dios pide de ti. Dice: y te bendeciré. Y dice: ¿qué más? Haré famoso tu nombre. Haré famoso tu nombre. ¿Y serás qué? Y serás una bendición. Es decir, Dios nos bendice, hace famoso, famosa nuestra vida, nos saca del anonimato. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros. Por eso Dios nos hace famosos.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y desde luego, guardando las proporciones, cada uno de nosotros sale del anonimato cuando sirve a Dios, ¿o no? Porque es reconocido por muchas personas. Por eso tenemos que ser un testimonio digno del Señor, y tenemos que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros creyentes. Salimos del anonimato. Somos luz en el Señor, ya no andamos en la oscuridad. Somos embajadores de Cristo, tenemos una dignidad. Dice, haré famoso tu nombre, ¿y qué? Y serás una bendición. Cuando el Señor dice que hará famoso tu nombre, es porque tú no tienes que hacer cosas para buscar la aceptación de Dios. Tú ya eres aceptado porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Una cosa es que tus obras sean aprobadas por Dios, pero como personas, como hijos de Dios, ya somos aprobados en Él, nuestra esperanza de gloria. Diga, Cristo es mi esperanza de gloria. Y yo no tengo que hacer cosas para buscar la aprobación de Dios. Yo ya soy aprobado en Él. Amén. Y dice entonces, y serás una bendición. Es decir, que Dios nos bendice para bendecir. De lo que de Dios hemos recibido, de eso damos. Amén. Nosotros no tenemos que dar a veces porque somos escasos, pero de lo que Dios nos da, de eso damos. Y cuando decimos de lo que Dios nos da, Dios no nos da poco. Dios siempre nos da mucho, porque Él dice que nos da en la medida remecida, ¿cómo es? Abundante, remecida y rebosante. Esa es la medida de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Dice, entonces diga, Dios me bendice para bendecir a otros. Dios no nos bendice para atesorar. Y cuando hablamos de atesorar, o sea, quiero ser muy claro en lo siguiente. No es que yo les esté diciendo que no debemos ahorrar, que no debemos pensar en el futuro, que no debemos pensar en una herencia para nuestros hijos. Es importante que seamos gente organizada, que seamos gente que planeamos el futuro. Pero por encima de eso, por encima de nuestras expectativas personales, está Dios mismo en nosotros. Y Él siempre va a superar nuestras expectativas. Digan amén, diga, Dios supera mis expectativas. Y Dios nos da mucho más de lo que podamos pensar o de lo que podamos pedir o imaginar por el poder que obra en nosotros. Y dice, y serás una bendición. Y dice el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, que quien se mete contigo se mete con Dios. Quien se mete contra ti es Dios que pelea a favor de ti. Amén. Dice la Escritura en el libro de Romanos, si no me equivoco, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas? Dice, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldiga. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Cuando hay alguien que actúa de manera incorrecta, injusta, inadecuada, que nos quiere quitar, que nos quiere despojar, que nos quiere dañar, que quiere dañar nuestra honra, ¿qué debemos hacer? Debemos orar misericordia para esa persona. Porque esa persona ya está bajo el juicio de Dios. Porque la palabra se cumple. Él bendice a quienes nos bendicen y maldice a quienes nos maldicen. Amén, iglesia. Sigamos adelante. Dice, por medio de ti, oiga, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y sabe una cosa, hoy en día esa promesa se cumple en cada uno de nosotros. Y les voy a decir por qué, y vamos a mirar Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, y lo vamos a leer, en la diapositiva está, y lo vamos a leer todos juntos. Dice, por lo tanto, sepan ustedes que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto,
la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Será que nosotros vivimos por la fe? Esa palabra se cumple en nosotros por medio de Jesús. Y vamos a ver la siguiente diapositiva que dice el versículo 13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida, ¿a quién? Lo leímos ¿en dónde? En Génesis. La bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Padre, gracias, porque nosotros como hijos tuyos somos bendecidos junto con Abraham, el padre de la fe. Señor, tú nos has prometido tierra, tú nos has prometido una descendencia, y tú nos bendices para nosotros bendecir a otros. Señor, y que en ti serán bendecidas nuestras familias. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces el título es cambiando la cultura de nuestro hogar. Desde luego no existe, sabemos muy bien que no existe una cultura cristiana, sino una doctrina cristiana para todas las culturas. Pero cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de tradiciones, de costumbres, de malos hábitos, de cosas que traemos de atrás, que aún siendo nosotros muy buenos cristianos, por más cristianos que seamos, a veces de manera inconsciente replicamos en nuestros hogares. ¿Es verdad o no es verdad? Tal vez si tuvimos el ejemplo de un padre agresor, maltratador, o un padre sinvergüenza, o un padre que malgastó, nosotros a veces decimos: yo no quiero ser como mi papá, y terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, y cuando eso se presente en nuestra vida, nosotros tenemos que rendir esas áreas específicas de nuestra vida a Cristo y empezar a cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos en el Señor. Amén. Dice también que a veces, por ejemplo, vimos cosas, costumbres, por ejemplo, costumbres en la mesa, costumbres familiares, la celebración de las fechas, de las fiestas. ¿Qué veíamos de nuestra familia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Replicar lo bueno y desechar lo malo. Eso es cambiar la costumbre familiar, o la tradición o la cultura familiar. Amén. Entonces diga conmigo: desechar lo malo y adoptar lo bueno. ¿Cierto? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y tenemos la capacidad de tomar decisiones sabias e inteligentes conforme a la dirección de Dios. Entonces, es claro, como les decía ahorita, que no existe una cultura cristiana, sino una doctrina cristiana para todas las culturas. No es que entonces yo voy a poner una cultura cristiana en mi casa. No, tengo unos fundamentos, tengo la verdad de Dios, tengo la Biblia, tengo el manual del fabricante, para que la influencia negativa de mi pasado, que ya fue roto por el sacrificio de Cristo en la cruz, y yo soy un hijo de Dios y todo es nuevo para mí, pero yo puedo, practicando la verdad de Dios, marcar una diferencia con respecto a las tradiciones del pasado y lo que yo debo adoptar para mis costumbres familiares. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Vamos a mirar Efesios 3, versículo 19 al 21, y lo vamos a leer en la Biblia. Efesios 3, 19 al 21. Efesios 3, 19 al 21. Ustedes me permiten, yo me quito esta chaqueta que tengo un calor.
a mí no me llega el aire acondicionado, entonces, por eso es que yo a veces digo, súbanle el aire, y los que están allá dicen, no le suba más. Efesios 3, 19 al 21. ¿Qué dice Efesios? Vamos a leerlo. 3, 19 al 21. Dice así. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Es decir, el cumplimiento de la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Versículo 10, ahí en el capítulo 3. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Capítulo 4, versículo 8 y 10. Capítulo 4, versículo 8 y 10, ¿qué dice? No es ese. 22, 24. 4, 22, 24. ¿Qué dice? Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y vamos a mirar Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo todos juntos. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Paremos ahí un momento. Entonces usted va a repetir conmigo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros podríamos vivir una vida cristiana practicando este versículo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el hecho de yo saber de que estoy crucificado junto con Cristo, ¿qué significa? Una actitud humilde, de reconocimiento, de disposición al cambio, de reconocer nuestras equivocaciones. Y dice entonces, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Por qué los estoy introduciendo en estos versículos? Les voy a decir por qué. Porque esa promesa de Abraham, que finalmente se confirma en Gálatas 3, en Génesis 2 se confirma la promesa en Gálatas 3, nosotros a veces creemos que tenemos esa promesa y listo. Ojo, la garantía del cumplimiento de esa promesa, porque hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales en la Biblia. ¿Y qué significa promesas condicionales? Una promesa condicional es que Dios pone una condición para que esa promesa finalmente se cumpla. Y cuando usted cumple la condición, el Señor nos da su bendición, porque en Él sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y Él es fiel a su palabra. Pero la garantía de que esa promesa se cumpla y que nuestra familia sea bendecida junto con Abraham es que usted y yo tenemos que estar dispuestos a cumplir los preceptos de Dios viviendo la fe, como leíamos en el texto. Dice, los que viven en la fe, es decir, que continúan los preceptos de Dios, que invitan a Cristo a su hogar, que invitan a Cristo a su familia, que invitan a Cristo a su trabajo, a sus empresas,
que si sus decisiones son guiadas por Él, eso nos da la garantía de que esa promesa finalmente se cumple en nuestra familia y que nuestra familia es bendecida junto con Abraham, el hombre de la fe. Porque tenemos a Cristo que nos fortalece, que nos da herramientas para poder continuar con ese legado. Y me puse a estudiar. Ayer a mí siempre me han llamado la atención, me ha llamado la atención dos palabras. Y ayer estuve estudiando al respecto y es la palabra legado. La palabra legado y la palabra influencia. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y como pastor he tenido siempre una carga, en el buen sentido de la palabra, por un legado, por un, ¿cómo les digo yo? Como por una decisión de continuar lo iniciado, de seguir una visión, porque finalmente en el periodo de los jueces, que es después del libro de Josué, en Josué, ¿qué pasa? Josué tiene la labor de tomar la tierra prometida. La visión que Dios le dio a Abraham se ve realizada ¿en quién? En Josué, ¿cierto? Va y toma la tierra de manera literal. Pero ¿qué pasa en Jueces? En Jueces, ¿qué pasa? Se pierde ese legado. Y finalmente el libro de Josué dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces se pierde una generación, se pierde el legado y nuevamente pasan muchas cosas para nuevamente volver a retomar ese legado y poder seguir adelante con lo que Dios prometió a Abraham. Y dice entonces que el legado, el término legado proviene del latín legatus, en el cual se hace referencia a la idea de delegar, de pasar de una persona a otra un bien, una función o una capacidad. Y sabe una cosa que me ponía a pensar, que un legado cuesta. Es decir, un legado nos requiere a nosotros sembrar. Y cuando hablamos en el contexto de familia, un legado es sembrar con lágrimas, si es necesario, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra familia. Y van a haber situaciones en la vida en donde vamos a sembrar y vamos a sembrar y vamos a sembrar y vamos a sembrar y los resultados esperados no se ven por ninguna parte. Pero tarde o temprano se van a ver. ¿Qué nos dice el Señor? No deje de sembrar. Amén. Porque ¿qué es lo que muchas veces nos ocurre? Nos desmotivamos en el camino, desfallecemos, dejamos de hacer nuestra tarea y perdemos el rumbo. Se pierde el legado, se pierden nuestras generaciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, si no me equivoco? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos si no desfallecemos. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, no podemos desfallecer. El libro de Salmos es muy claro. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. ¿E influencia qué significa? Poder. Espera un momentico que yo tengo una letrica de doctor que a veces ni me la entiendo yo. El poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos el poder para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Bien sea para lo bueno o para lo malo. Desde luego, en un contexto de personas creyentes, pues nuestra influencia debería ser ¿hacia qué? Hacia lo bueno, hacia lo correcto,
hacia lo adecuado. Entonces, dos palabras: legado e influencia. No hay nadie, queridos, que pueda influenciar más la vida de nuestros hijos que nosotros mismos. Por eso es una tarea que no se la podemos delegar a nadie. Además, que no es una tarea que no se la podemos delegar a nadie. ¿Saben por qué? Porque si usted y yo delegamos esa responsabilidad a otra persona, eso no nos exime de que en el trono del Señor, el Señor nos vaya a pedir cuentas por esos hijos. Y por eso que Dios nos entregó. Amén. A veces es necesario el consejo de otros, la intervención de algunos amigos. Pero el responsable es uno. Es como en el matrimonio. En el matrimonio Adán y Eva pecaron, pero ¿a quién llamó Dios a cuentas? ¿A quién? A Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza, porque Adán es el líder del hogar y porque Adán es el sacerdote de la casa. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿Saben qué hace un sacerdote? El sacerdote administra las cosas espirituales y es como aquel medio mediante el cual esa persona es un canal para acercar a otros a Dios. Esa es la función del sacerdote, y la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, y como sacerdotes tenemos la función de orientar nuestro hogar a Dios. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces, nadie más puede influenciar más la vida de nuestros hijos que nosotros mismos, bien sea negativamente o positivamente. De hecho, para nadie es un secreto que muchas de las cosas que nosotros tenemos que tratar en un proceso de sanidad interior tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres, ¿o no? ¿Cierto? El cambiar nuestra cultura familiar, el invalidar maldiciones generacionales, que inclusive no es culpa de nuestros padres, sino que son cosas que vienen de atrás y que ellos no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús de cambiar la historia de nuestra familia y cambiar el rumbo de nuestros hogares. Entonces vamos a mirar varias cosas que tienen que ver con la relación de padres. Y si usted no es papá, usted no diga: esto no es para mí, porque algún día lo va a necesitar. Y si seguramente usted lleva años encargando y nada, pues que el Señor lo prepare. Si usted ya es abuelo, si usted ya cuida a sus hijos y sus hijos se fueron, recuérdese que el abuelo, el anciano, es una persona digna de dar consejos a otros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con las personas mayores? Aprender de su experiencia para recibir el consejo adecuado. Y no espere que su hijo adolescente lo vea a usted como el anciano de días que le va a pedir el consejo sabio, porque él no lo entiende en este momento. Pero va a llegar un momento después de que cumpla 25 años en que lo va a empezar a ver como aquel que puede darle verdaderos consejos. Amén, iglesia. Y vamos a ver las responsabilidades de nosotros como padres, que es una responsabilidad que debemos asumirla con temor y temblor. Entonces, punto número 1. ¿Cuál es la primera responsabilidad? La más importante: darles a conocer de Dios y a Dios a nuestros hijos. Eso no lo tiene que hacer la abuela evangélica. Eso no lo tiene que hacer la tía cristiana. Eso no lo tiene que hacer. A mí cuando yo estaba dándole mucha guerra a mi papá y a mi mamá, ¿saben para dónde me mandaban? Para donde mi abuela. Y mi abuela era una muy buena católica. Pero la responsabilidad no era de mi abuela. La responsabilidad ¿de quién era? De mis padres. Entonces eso es algo que no se lo podemos delegar a otros. Darle a conocer de Dios y a Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque darles a conocer de Dios a nuestros hijos, ¿eso es qué? Eso es una religión. Les explico. Yo puedo enseñarle a nuestros hijos conceptos, una información de Dios, pero no es lo mismo enseñarles de Dios
a enseñarles a Dios. Amén. Es muy diferente, porque enseñarles a Dios se fundamenta en un conocimiento. Es decir, lo uno va de la mano de lo otro. Pero si lo otro no se evidencia en el hogar, en la familia y en nosotros como padres, simplemente lo que estamos haciendo es criando hijos religiosos. Y no hijos que realmente conocen a Dios. De hecho, dicen algunos que la visión que los hijos tienen de Dios es la visión que los hijos tienen del papá. Y eso es algo que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor. ¿Cómo nos ven nuestros hijos a nosotros? A veces mis hijas me ven como padre fuerte, serio, regañón. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que ellas te vean a ti de esa manera. Y le pido a Dios constantemente que Dios me ayude a cambiar. ¿Por qué? Porque la oración de nosotros debería ser coherente a lo que les estoy diciendo es, Padre, que ellos sean, a ver, ¿cómo es la cosa? Que yo sea como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Dígalo conmigo, Padre, que yo sea como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Y es importante tener en cuenta, con respecto a estas responsabilidades que tenemos que asumir con temor y temblor, que nosotros debemos orientar a nuestra familia en una fe correcta. En una fe correcta. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Resulta que Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creemos en Jesús y lo hemos recibido en el corazón. Eso queda claro, ¿cierto? Entonces resulta que usted no pretenda que por usted ser hijo de Dios, su hijo necesariamente va a ser hijo de Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y también dice la Escritura que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino adecuado, en una fe correcta, ¿qué dice la Biblia? Que aun cuando fueren viejos ellos no se apartarán del camino. Ojo, pero en el camino hay una responsabilidad de parte nuestra. Porque, como dice la promesa con respecto a Abraham, si nosotros no somos juiciosos, sembrando para que ese legado continúe, finalmente esa promesa que hay para ellos, si nosotros no hacemos nuestra tarea, nuestros hijos se pueden perder. Amén. Entonces, oremos para que nuestros hijos, a través de nuestro ejemplo, tengan fundamentos y argumentos para que cuando tengan edad de responsabilidad puedan tomar su decisión personal por Cristo. Amén. Porque todos los seres humanos están apartados, todos nosotros estábamos apartados de Dios por el pecado, separados de la gloria de Dios. Pero Cristo nos dio el regalo de su salvación y su perdón por medio de su muerte en la cruz, para que todo lo que nos acercamos a Él y lo recibimos en nuestro corazón, podamos ser adoptados como hijos. Segunda responsabilidad, ejercer una adecuada disciplina. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Es decir, la disciplina es una de las muestras o una manifestación del amor. Pero a veces cometemos el error de disciplinar inadecuadamente. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos disciplinar tal cual la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces o nos podemos exceder o nos queda faltando. ¿Qué es la sabiduría con respecto a la disciplina? Disciplinar de manera adecuada. Amén.
Por eso tenemos que pedir a Dios sabiduría. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 8. Miren lo que dice. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿Sabe una cosa? En una clínica psiquiátrica, las clínicas psiquiátricas están diseñadas de cierta manera para que dentro de todo el tratamiento, aún el edificio le enseñe a la persona poner nuevamente su mente en orden. Es decir, que una mente que no tiene límites se desborda. Es decir, que todos tenemos unos límites. Límites en el amor, límites en las relaciones interpersonales, límites entre padres e hijos, límites en la amistad, límites en todo. A veces la gente dice, es que a mí no me gusta tal persona porque esa persona abusa de mí. Ha abusado de mi confianza. Y te voy a decir una cosa, si esa persona abusó de tu confianza es porque tú no le pusiste límites desde el primer día. Yo les contaba en alguna oportunidad que teníamos una amiga en la iglesia y ella una vez le dimos consejería a mi esposa y yo, y ella una vez se nos acercó y nos dijo, pastor, ayúdeme porque es que todos los hombres, era una mujer soltera, muy bonita, y decía, todos los hombres que salen conmigo quieren acostarse conmigo. Entonces yo le dije, pues si todos los hombres que salen contigo se quieren acostar contigo, es porque tú no les has puesto límites. Porque una mujer que pone límites, un hombre sabe hasta dónde puede llegar. Amén, iglesia. Y en el contexto de lo que estamos hablando, de la disciplina, ¿qué es la disciplina? Poner límites a nuestros hijos. Formarlos. Formar su carácter. Entender que una manera de formar su carácter y pulirlos es disciplinándolos. La disciplina lo que hace es mostrar el amor hacia ellos. ¿Por qué? Porque las personas en las cárceles, los jóvenes que están en las cárceles, son jóvenes que no respetaron unos límites. Los jóvenes que están en la calle de indigentes, que son inclusive algunos drogadictos y personas que se han apartado de una sociedad. Es decir, están en medio de la sociedad, pero se salieron de un orden de una sociedad. Es sencillamente ¿por qué? Porque no admitieron unos límites, no siguieron unos límites. Hoy vemos cómo gente está en la cárcel por corrupción. ¿Por qué? Porque no siguieron unos límites. Hay gente que vive infeliz en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque no pusieron límites. Porque cuando fueron disciplinados no admitieron la disciplina de manera adecuada y quisieron hacer las cosas como ellos querían. Y al que desobedece, al hijo obediente, el Señor lo consiente. Eso es claro. Pero al hijo que no es obediente, tiene que ser disciplinado. Amén. Porque nosotros somos hijos. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. La escuela para la vida es el hogar, queridos. ¿Dónde aprendemos responsabilidad? ¿Dónde vamos a aprender administración de los recursos? ¿Dónde vamos a aprender sujeción a la autoridad? ¿Dónde debería ser el lugar para aprender esas cosas? En nuestro hogar. ¿Dónde vamos a aprender el respeto por el cuerpo? El respeto por la dignidad humana. ¿Dónde lo debemos aprender? En nuestra casa. El pastor Silvano tenía una frase cuando sus hijos estaban pequeños y era la siguiente. Decía, cuando iba a disciplinar un niño, a uno de sus hijos les decía, yo debo disciplinarte. Si yo no te disciplino, la vida te va a disciplinar.
y entiende que mi disciplina es una disciplina con amor y con misericordia, pero la disciplina que el mundo te dé sin compasión. Amén. Tercero, enseñanza. Impartir una correcta enseñanza. Es en el hogar donde nosotros debemos aprender principios, buenas costumbres, buenas maneras, valores. Cuarto, el ejemplo. Cuarto, dar ejemplo. 3 cosas fundamentales para una buena influencia. Y memorícelas, porque es muy difícil. Téngalas ahí. 3 cosas. Ejemplo. Segundo, ejemplo. Tercero, ejemplo. ¿Saben por qué? Porque el 80% de lo que usted y yo aprendemos, lo aprendemos de lo que vemos en otros. Y el 20% lo aprendemos de lo que recibimos de información. Por ejemplo, cuando se habla en el ámbito de la educación, en algún momento se llamó de profesor, entonces el que profesa. En algún momento se llamó docente. ¿Sí es docente? No. ¿Sí? Docente. ¿Cierto? Hoy en día se está replanteando el término y es maestro. ¿Y qué significa maestro? El que enseña con su ejemplo. Cuando a Jesús lo seguían y alguien se dirigía a él, ¿qué le decían a Jesús? Maestro. Maestro. Cuando Jesús habló con la gente y con los discípulos, les decían: escuchen a los fariseos. Escúchenlos. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué es edificar la casa sobre la roca? Oír y hacer lo que Dios nos dice. ¿Qué es edificarla sobre la arena? Oír y no poner en práctica. Entonces vamos a recapitular, a ver. ¿Cómo poder transmitir un legado a nuestros hijos? ¿Cómo poder dar un buen ejemplo? ¿Cómo? Ayúdenme a ver. Repitan. Dar a conocer de Dios y a Dios. ¿Qué más? Tercero, impartir la disciplina adecuada. Y cuarto, dar ejemplo. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Porque ser padre no es fácil, ¿o sí? ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado como papá? Yo, más de una vez. Yo me he sentido frustrado como padre. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo no debía haber tenido hijos? Yo más bien me debía haber quedado sin hijos. E inclusive muchas veces, usted puede decir eso cuando el hijo le sale muy caro, ¿cierto? Cuando usted va a tener que pagar primer semestre de la universidad y usted no tiene con qué, usted dice, pero igual hay que sacar adelante este proyecto, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando los hijos son rebeldes? Cuando son desobedientes. Y con esto yo no estoy motivando a los que no tienen hijos aún para que no los tengan. ¿Por qué? Porque la pregunta es la siguiente: si hoy las uniones entre parejas homosexuales quieren adoptar hijos, ¿para qué? Para transmitir su legado de pecado. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, los cristianos? Tener hijos para poder continuar el legado de bendición para nuestra nación, para nuestras ciudades, para nuestra familia. Amén. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Es muy sencillo. Adoptar. Ya les digo. ¿Cómo hacerlo entonces? Disciplina y hábitos que nos ayudan a fortalecer nuestro hogar
en nuestras relaciones familiares con el gran poder de Dios. Y vamos a ver varias cosas. Primero, la oración. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Oren sin cesar. Y repita conmigo, la familia que ora unida, permanece unida. Dígalo nuevamente, familia que ora unida, permanece unida. Si no incluimos a Dios en nuestra relación familiar, llámese esposos, llámese relación padre e hijos, fácilmente esa relación se va a destruir. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Terminamos nosotros como a la fuerza, cargados, fatigados, y vemos que sembramos y no vemos fruto. Pero ¿sembramos en qué? En pedregales, en medio de maleza, o sembramos en buena tierra, abonada por el Espíritu Santo por medio de nuestra disciplina de oración. Y uno a veces quisiera, como padre de familia, orar y que sus hijos ya fueran el pastor Darío. Y si son mujeres, que fueran, ¿qué? Joyce Meyer. ¿Cierto? Los llamados no son iguales. Los propósitos no son iguales. Las vocaciones, los talentos, las habilidades no son iguales. Pero nosotros sí podemos orar para que esa oración abone todo lo que hemos sembrado en ellos y que finalmente eso dé fruto, y un fruto que abunde y perdure y permanezca. Amén. Y al nosotros ver realizado esa tarea, podemos decir delante del Señor, y el Señor nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque has sembrado correctamente. Entonces a veces no es fácil orar. Imagínese usted un ambiente de estos. Las cosas están difíciles en la casa, o cada uno está en sus actividades. Uno está en el celular, el otro está en el computador, el otro está en la cocina, y de pronto el papá dice: vengan que vamos a orar. La muchachita chateando con las amigas, la otra en el computador. Ese no es un buen programa para ellos, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Vamos a orar, listo. Pero entonces usted no se ponga a orar: oh Padre eterno. Porque es que muchas veces como padres podemos caer en eso. Señor, fluye en nuestras hijas, fluye, como si fuéramos el mago de Oz. Sí. No. No, vengan que vamos a orar 3 horas de oración. No, venga, oremos. Así sea una oración de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, no importa. Involucre a sus hijos. Déjelas que siguen haciendo sus actividades, y usted sí, clávese a orar por ellos. Amén. Porque llegará el momento seguramente en que ellos van a estar en una edad de responsabilidad, donde van a asumir ese compromiso y no van a orar 1 minuto, van a orar mucho más. Pero han recibido una influencia y un legado en su casa que finalmente ustedes lo van a ver en el futuro. Entonces, muchas veces no es fácil orar juntos, pero es necesario. ¿Y es necesario orar para qué? Es necesario involucrar a la familia en la oración. ¿Para qué? Para tomar decisiones financieras. Nuestros hijos deben saber que tenemos problemas económicos. Nuestros hijos deben saber que tenemos necesidades. Nuestros hijos deben saber muchas cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando un hijo no conoce la realidad de su hogar, la realidad de su familia, ¿qué hace? Pedir y exigir, ¿o no? ¿Por qué? Porque levanta la mano, pide y se le da, y entonces, ¿qué pasa?
se vuelve un hijo insaciable. Pero cuando nosotros hablamos claramente y decimos, vamos a orar, el Señor es nuestro proveedor, Dios nos va a abrir oportunidades, pero ven, vamos a orar juntos. Y muchas veces, como padres, tenemos que decirle a nuestros hijos, vengan y oren por nosotros. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos tristes, cuando nos encontramos deprimidos, cuando nos encontramos frustrados, debemos llamar a nuestros hijos y decir, vengan, impónganme las manos y oren por el papá. Oren por la mamá. Y oremos todos juntos y que esto finalmente entre todos podamos sacar adelante nuestro hogar. Para tomar decisiones, para resolver problemas, para restaurar relaciones, hay que orar. Amén. Es imposible restaurar relaciones si Dios no está de por medio. Segundo, Biblia. Ojo, cuando hablamos de Biblia no es Biblia, no. Biblia. Porque muchas veces nosotros podemos incurrir en el hecho de la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Y muchas veces eso se nos puede volver una soga en el cuello. Porque su hijo le va a decir en algún momento, si la palabra de Dios dice, ¿por qué tú no lo pones en práctica? Y de pronto la palabra de Dios dice, puede ser inclusive una manera de nosotros manipular. Y la palabra de Dios no es para manipular. ¿Nosotros qué deberíamos hacer? Naturalmente hablar la palabra, los conceptos de la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra, pero no utilizar la palabra para disciplinar. Porque cuando tú utilizas la palabra para disciplinar, lo que estás generando es un corazón rebelde frente a Dios. Amén. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice, versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, grábatelas en tu corazón. ¿Y qué dice? Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Es decir, el principio, el precepto que llega a nuestra vida, que el Señor nos regala para que nosotros constantemente lo estemos inculcando. Un buen maestro, ¿qué hace? Repite. Pero un buen maestro no solamente repite, sino con un buen maestro a través de sus obras enseña. ¿Qué más dice? Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados. Amén. Es decir, que vuelve y se cumple la promesa de Abraham. ¿Cuándo? Cuando nosotros pongamos en práctica ese texto. Entonces, en Cristo Jesús, en nosotros será bendecida ¿qué? Nuestra familia. Y vamos a mirar el cuarto y último punto y con esto terminamos. Tercero. Iglesia. Hebreos 10, 23, 25. Entonces, primero, oración. Segundo, Biblia. Tercero, iglesia. Hebreos 10.
Hebreos 10. Los hijos, mire, un legado de bendición para nuestros hijos es enseñarle a diezmar a nuestros hijos. Digan amén, hola. Si nosotros no enseñamos a diezmar a nuestros hijos, ¿cómo ellos van a ser bendecidos económicamente? Ay, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a mis hijos si acaso ellos ganan un sueldo? No importa. Si reciben 2,000, enséñele que 200 son del Señor. Y eso es un legado de bendición para nuestros hijos. Amén. Que si ellos quieren emprender un proyecto, que si quieren emprender una actividad, que Dios siempre vaya delante de ellos. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a diezmar, ellos van a ser doblemente bendecidos, más que lo que hemos sido nosotros. Amén, iglesia. Y si ellos crecen, tienen sus hijos y enseñan a sus hijos van a ser triplemente bendecidos, más de lo que fuimos nosotros. Porque los preceptos de Dios no cambian. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Hebreos 10, versículo 23 al 25, ¿qué dice? Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Será que nosotros profesamos una esperanza? ¿Cuál es la esperanza que profesamos? Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Qué dice? Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mucha razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Una familia que tiene el buen hábito de congregarse, de venir a la iglesia, de participar en actividades de la iglesia, ¿qué está haciendo? Está dejando un legado de bendición a su familia. Y el día de mañana que nosotros no estemos y ellos vayan a vivir a otro lugar, vayan a estudiar a otra ciudad, ¿qué van a hacer? Van a buscar un lugar donde congregarse para crecer en su fe y servir al Señor. Amén. Y por último, visión. ¿Qué es la visión? La visión es equiparlos para el futuro. Equiparlos para el futuro. Si hay algo que a mí a veces me preocupa de mis hijas, de mí como padre para mis hijas, es su futuro. Y le pido a Dios que yo pueda verlas como Dios las ve. Y que yo pueda recibir la revelación de Dios de qué es lo que Dios tiene para ellas. Para yo poder orientarlas en lo que Dios tiene para ellas. Amén. ¿Qué es eso? Visión. Visión del futuro. Es decir, tú puedes, tú eres capaz. El Señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y que vean un papá que está al lado de ellos, de los hijos, apoyando sus proyectos. Y es importante tener en cuenta lo siguiente, porque eso me puso a pensar ayer mientras realizaba el sermón. Y tiene que ver con el Salmo 127. ¿Qué dice el Salmo 127? Salmo 127. Y cuando hablamos de visión, estamos diciendo de afirmar, animar, apoyar. Que nosotros podamos ver en nuestros hijos lo que Dios ve en ellos. Amén. Que Dios nos libre de obstruir el proyecto y el propósito de Dios en la vida de ellos. Tal vez por necedad de nuestro corazón, por terquedad. Pero que sí podamos ser coherentes y consecuentes en el hecho de que hay unos beneficios, pero hay unas responsabilidades. Hay un beneficio por parte del papá y la mamá, pero hay una responsabilidad por parte de los hijos.
Yo trabajé en el sector bancario antes de trabajar en la iglesia y estuve en una época donde había muchos problemas entre las personas de las directivas del banco y el sindicato. Y entonces, claro, en ese tiempo yo estaba joven. Entonces, cuando uno está joven, uno tiene como una mente revolucionaria, ¿cierto? Uno quiere cambiar al mundo. Y todo lo que es injusticia, uno se levanta y uno se pone firme contra la injusticia. Entonces, resulta que los del sindicato hablaban muy bonito. Tenían una elocuencia y eso, hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban tan elocuentemente que terminaban convenciéndolo a uno. Y entonces resulta que bajando la escalera del banco, en una de esas, me encontré con un letrero que decía: para exigir tus derechos debes cumplir con tus deberes. ¿Y saben qué me di cuenta? Que en ese contexto los que eran del sindicato no trabajaban. Eran los más vagos y tenían un día libre para hacer proselitismo de sus ideas y se iban a jugar billar con los otros del sindicato. Entonces dije, definitivamente no me convencen. Entonces diga conmigo, para exigir los derechos debemos cumplir nuestros deberes. Es decir, hay una responsabilidad por parte de los padres, pero también hay una responsabilidad por parte de los hijos. Hay unos beneficios que nuestros hijos reciben por parte de nosotros, pero debe haber una responsabilidad por parte de ellos. Entonces, vamos a mirar, por favor, Salmo 127 y con esto terminamos. Estoy diciendo que con esto terminamos hace un rato, ¿cierto? Ahí somos los pastores. Dice, versículo 3. Miren lo que dice. Oigan. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del bien. Oiga, ¿los hijos qué son? Una herencia del Señor. Entonces, cuando usted se desanime con sus hijos, porque sus hijos son rebeldes, usted no los maldiga, usted bendígalos. ¿Por qué? Porque son una herencia del Señor. Amén. Nunca utilice palabras de desaprobación contra la persona. Una cosa es desaprobación contra los actos, pero no contra la persona. Dice, son una herencia del Señor. ¿Qué dice? Los frutos del vientre son una ¿qué? Recompensa. Es decir, cada hijo suyo es una recompensa y una herencia de Dios. Amén. ¿Qué dice después? Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Versículo 5. Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, queremos darte en esta mañana. Gracias por recordarnos cosas que habíamos olvidado. Y gracias, Padre, por el legado de la bendición y la influencia que nosotros podemos recibir de parte tuya y la responsabilidad que tenemos para impartirla a otros que nos van a suceder, Señor. Hoy oramos, Padre del cielo, para que nosotros podamos darle a conocer a nuestros hijos de ti y que nuestra vida sea una vida donde Dios se refleje para ellos. Oramos, Señor, para que podamos ejercer una disciplina adecuada conforme a la instrucción tuya. Oramos, Señor, para que podamos impartir una correcta enseñanza, que podamos ser un ejemplo coherente y consecuente con tu verdad, que podamos levantar nuestros hogares en oración, que la Biblia sea el manual de vida y el manual del fabricante y nuestra guía para las decisiones que tomamos, que podamos establecer una costumbre, una tradición, una cultura de iglesia en nuestro hogar, Señor, y que podamos impartir una visión que sea acorde con la visión que tú tienes para nuestros hijos y para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.